vamos a presentar a nuestro invitado especial de la noche de hoy, uno de nuestros miembros del equipo de asesores de experto, Andrés Pacheco. Muy buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este café virtual. En este caso, me compete hablar sobre las pruebas de evaluación agronómica en cannabis medicinal, el camino al registro. Bueno, bienvenidos a todos. Estoy viendo que hay más de 75 personas. Muy bien. Ok, dar inicio. Andrés, recuérdanos un poquito la metodología que nos comentaste con respecto a esa actividad que nos tienes. Ok, bueno, durante toda la presentación van a haber algunas actividades de retroalimentación con base a, digamos, la temática que iremos trabajando durante toda el encuentro de hoy. Para ello va a estar acompañándonos José y Mónica para el tema para yo no quitar la presentación de donde la tengo, sino que ellos se encarguen entonces de interactuar con ustedes, porque yo solamente puedo ver la presentación, pero ustedes pueden ver la presentación y pueden ver a los que están en la sala. Yo solamente puedo ver, entonces para no salirme de la presentación, entonces ellos serían como los encargados de ayudarme con esa parte, mientras que vamos haciendo todo el proceso de explicaciones, etcétera. Entonces, sí, cualquier duda vamos a dejarlos al final para de pronto no como suspender o atrasarnos en la presentación, sino que de pronto las preguntas las pueden ir anotando o las pueden escribir en el chat y al final pues hacemos una ronda de preguntas y compartimos experiencias. Dale, muchas gracias. Bueno, primero que todo, antes de empezar la presentación, pues quiero presentarme. Mi nombre es Andrés Pacheco Mercado, soy ingeniero agroindustrial de profesión. Soy egresado de la Universidad Atlántico. Trabajo para las siguientes compañías. En primera instancia, laboro para Watusi, es una empresa licenciada en cultivo de cannabis medicinal psicoactivo y no psicoactivo. También tiene los registros como productor de semillas seleccionadas. Asimismo, tiene el registro como departamento técnico para las pruebas de evaluación agronómica, que es lo que vamos a hablar en esta presentación. Asimismo, soy distribuidor autorizado independiente de los productos del bosque. De pronto algunos lo han escuchado, otros no. Se los presento, son insumos agroecológicos para el cannabis medicinal. Son probados y están probados para este tipo de cultivos. Eh, Se manejan tres líneas. La primera es la nutrición, que se enfatiza desde la etapa inicial, en este caso de la etapa cuando son plántulas, luego atraviesa por la etapa de crecimiento vegetativo, prefloración y floración. Para cada una de esas etapas existen unos productos de nutrición directamente relacionados con esa etapa o del ciclo fenológico del cultivo. También tenemos insumos para el control de plagas, prevención y control de plagas, y los sustratos. Con ayuda de Agrokaizen, en alianza de Agrokaizen, se está formando un grupo interesante para brindar asesorías en cuanto a este tema y por eso hemos creado la idea de negocio de Barcana. Entonces, no siendo más, empezamos con el tema que sería en este caso pruebas de evaluación agronómica. Los objetivos que nos hemos planteado, que nos vamos a plantear para esta presentación es aprender todos los conceptos, los métodos, las variables, la normativa que está relacionada con este proceso y todo lo relacionado a todo lo que se lleva aquí en Colombia en cuanto a la ejecución de las pruebas de evaluación agronómica. Asimismo, pues queremos crear espacios de conocimientos compartidos sobre la temática del cannabis medicinal. Entonces, estos son los temas que abordaremos durante toda la presentación, que son las PEAs, es el acrónimo, es la sigla, Pruebas de Evaluación Agronómica.
cómo se desarrollan, cuáles son las variables que existen dentro de todas las etapas del cultivo, germinación, crecimiento vegetativo, floración, etcétera, cosecha, cuáles son los resultados, qué es lo que se presenta a la autoridad, qué es una fuente semillera y cuál es la normativa aplicable. ¿Qué son las PEA? No sé si de pronto alguien de la sala quiere decirnos algo o qué cree que son o compartirnos, digamos, su conocimiento con respecto al tema antes de avanzar. Caballero, cordial saludo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hombre, pues digamos que dentro del concepto que se maneja en la agronomía, las PEAs están muy ligadas a una metodología de evaluación de diferentes parámetros que nos dicen sobre el comportamiento de las plantas en cierto contexto, ¿cierto? Donde se juega con las variables y se lleva como un método científico. Respecto a eso, me gustaría como quedar con la noción de cuáles son esas variables estratégicas para evaluarlas, valga la redundancia, en el marco de un plan de evaluación agronómica para el cannabis porro. Claro que sí, eso lo vamos a tratar en esta noche. ¿Algún otro voluntario? Sí. Ok, sí. ¿Ya? Ok. Entonces, según la resolución 3168 del 2015, en el capítulo 1, artículo 3,15, esto es una resolución del ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, es un procedimiento experimental realizado por el solicitante, en este caso la empresa, que ha solicitado, valga la redundancia, ser departamento técnico de pruebas de evaluación agronómica y mediante la cual varios genotipos se siembran en diferentes localidades en una misma subregión natural para determinar el grado de adaptación de cada uno de ellos respecto a los genotipos comerciales usados como testigos, utilizando un diseño experimental con repeticiones. Recordemos que para el cannabis, digamos que esta resolución aplica y a la vez tiene algunos argumentos que no son tan aplicables. Por ejemplo, existen unas subregiones naturales que el ICA ha predeterminado para Colombia y más adelante vamos a ver. Pero en este caso, en este concepto de cuáles son los testigos comerciales, aún no se cuenta si existen ya cultivares registrados en Colombia de cannabis, pero aún no se está tomando como un testigo comercial, como sucede, por ejemplo, con el caso de maíz, que ya existen unos testigos comerciales, que si yo voy a hacer una prueba de la salud con un cultivo, sí, bueno, recomendamos que por favor silencien los micrófonos. Sí, entonces, así como sucede en otros cultivos, como el caso de maíz, le venía contando que existen unos testigos, para el caso de cannabis, aún esa parte no se está aplicando, aunque ya hayan registros formales ante la autoridad. Y por eso acá coloco la nota aclaratoria. Entonces, ¿cómo se desarrollan las pruebas de evaluación agronómica? Primero, existe un protocolo, que es un protocolo que ha instalado el ICA al final de la presentación. Si quien quiera de pronto tenerlo en sus manos, yo se lo puedo compartir a través de un correo o me escriben y yo se los puedo suministrar, que eso está en la página web, eso está completamente gratis. Entonces, para el caso de cannabis, se utilizará durante un ciclo de cultivo el diseño experimental de bloques completos al azar con 3 repeticiones. Y cada unidad experimental estará compuesta por 20 plantas como mínimo. En total, para este caso serían 60 plantas por cada genotipo evaluado o evaluar. Sin embargo, para el caso de los resultados de cada variable se tienen en cuenta el 30%, perdón, 30 plantas, lo que equivale al 50% de la evaluación. En términos más coloquiales, como para poder entender este concepto. Para tú poder hacer una evaluación en cannabis medicinal, el ICA te sugiere, bueno, primero realizar el registro comunidad de evaluación agronómica, como ya lo había mencionado antes, que eso tiene unos procedimientos, unos protocolos, unos manuales y una infraestructura para poder hacerlo. Y luego, cuando ya tengas el registro, entonces vas a solicitar el inicio de esa prueba de evaluación.
Para tener esa prueba de evaluación agronómica, ellos te van a cobrar una tarifa que aparece también en la página, cuál es la tarifa que ellos cobran, y se pueden evaluar 10 genotipos. En este caso, los genotipos deben estar inscritos a la fuente semillera. Más adelante vamos a hablar qué es una fuente semillera. Para ello, entonces, si yo tengo 10 genotipos, yo voy a evaluar, por ejemplo, 60 plantas del primer genotipo. Eso es lo que dice allí. Entonces, yo voy a colocar 3 unidades experimentales, una acá como es al azar, entonces uno la puedo colocar de este lado, otro de aquel lado y otro de este lado, porque hay que guardar las proporciones. Entonces, eso es lo que quiere decir eso. Entonces, ¿cuáles son las variables a evaluar? A lo que le había mencionado, de acuerdo al protocolo para la ejecución de las pruebas de evaluación agronómica de cannabis, de genotipos de cannabis SP, que eso aparece en el ICA. Para eso es importante determinar y poder llevar a cabo registros de todo lo que se realice durante la PEA. ¿Por qué? Porque esos registros son los que finalmente se van a entregar a la autoridad. Claro, existen algunos registros que no son totalmente, no se entregan a la autoridad porque, por ejemplo, hay registros en los que se debe tomar datos de cada planta, pero el ICA solamente te está pidiendo la mitad de la unidad experimental. Entonces, no necesariamente tienes que entregarle todos los datos, pero sí, para ti como empresa, recolectar todos ellos. Primera pregunta. Y ahora sí empezamos con la retroalimentación. ¿Qué significan las siglas PEA? PEA. Entonces sería A, pruebas de evaluación de alcance; B, pruebas de desarrollo para registrar cultivares; C, posibilidad de estudiar los animales; o D, pruebas de evaluación agronómica. Recuerden escribir en el chat interno, por favor, para poder ver la respuesta. Diana Otero, Hugo, Andrés, Dafur, Lisbeth, Kevin, Joan, Andrés. Bueno, Andrés nos dice A, el resto han dicho D. Luis Mario dice D, B, exacto. Hoy todo el mundo dice D. Perfecto. Pruebas de evaluación agronómica es la sigla a la que le competen en este caso esas letras. ¿Qué es una prueba de evaluación agronómica? A, B, C o D. Perfecto, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Pues, ¿qué es una prueba de evaluación agronómica? Entonces vamos leyendo. Va diciendo Francisco, Daniel, Berta, Hugo, Lisbeth, la letra A. Todos han escogido la letra A. Ok, perfecto. Siguiente. Para el caso de pronto algunos pensarían, no, es la D porque son pruebas que se le aplica a la fuente semillera. No, pues estamos hablando de pruebas en general. No he dicho que es una prueba de evaluación agronómica para cannabis, que eso sí es aplicado a eso. Pero como estamos hablando en general, es la letra A. Perfecto. ¿De cuántas plantas mínimo está compuesto cada unidad experimental? A 10, B, no hay mínimo de plantas; C, 20, D, 60. 60 nos dice C, Daniel D, Angélica F. F no F. está. Hugo. Está Jorge, nos dicen 60. O sea, disculpa, hay personas que están que quieren ingresar porque no les permiten. Ya se llegó el tope, Andrés, ya son 101 personas. Entonces alcanza en esta plataforma hasta ese tope, hasta 100 personas. Ok. Pero sí, nos están escribiendo también que no han podido ingresar y ya les estoy contestando que no podemos hasta sobre las 100, no hay más cupo. Sí, bueno, contestando la pregunta, recordemos que el mínimo de plantas por unidad experimental son 60. Excelente, todos están contestando D y algunos C les han Por puesto. unidad experimental, perdón, son 20. Corrijo, por unidad experimental. Son 20. Exacto, la mayoría han dicho C. Sí, perdón. Correcto. Perfecto. Listo, entonces entramos a las variables para poder definir cada una de las evaluaciones que se realizan dentro de la prueba de evaluación agronómica. Empezamos con la primera etapa del cultivo, que es la germinación de semillas o esquejes. O, porque puede haber semillas, puede haber esquejes. Para el caso de las semillas, esto se evalúa los días a emergencia. Para ese caso vamos a evaluar la variable a partir del 50%, igual al 50% de las plantas emergidas. Recordemos que
Emergencia es cuando aparece los primeros cotiledones o los primeros sistemas raizales. Entonces, en el caso de, eso es en el caso de las semillas, en el caso de los esquejes, es el tiempo comprendido entre la siembra del esqueje y la aparición de los primeros brotes foliares. Para de pronto no confundir, en el caso de las semillas, es lo que vemos en la imagen, que es una semilla de cannabis, y en el caso de los esquejes es una parte de la planta, en este caso de la planta madre, que se ha tomado el tallo de la misma, se ha hecho un corte y se ha puesto en una superficie para poderla para poderla a que brote sus raíces. Entonces, existen diferentes sustratos para eso y también existen unos productos que ayudan al crecimiento de las mismas. Entonces, esa es la variable número uno, que es los días de emergencias. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la prueba de evaluación agronómica de un genotipo, entonces tenemos que evaluar qué día la planta 1 emergió, la planta 2 emergió, la planta 3, hasta llegar a la planta 60 por cada genotipo. Y por eso, digamos, se convierte en un trabajo de registros, de total entrega para poder determinar y que todos los datos estén bien contemplados. Luego, el protocolo nos dice que hay que evaluar la forma del cotiledón. Para evaluar la forma, pues tenemos unos ejemplos en donde pues tenemos la semilla en nuestras manos y nosotros decimos, bueno, mi cotiledón en este caso es oval o oval estrecha, oval media, oval ancha. Dependiendo de cómo sea mi registro, de pronto cómo sea mi observación, se recomienda en estos casos que la evaluación o la observación, cuando se refiere a observación, es que depende del ojo humano, se requiere que una persona se dedique a este trabajo. Porque para uno puede ser algo y para otro puede ser otra cosa. Entonces, vamos a evitar al máximo los errores. ¿Cómo lo evitamos? Pues obviamente con el tema de una sola observación. Eso es en el caso de la semilla. Cuando empezamos la semilla, solo se evalúan los días de emergencia y la forma del cotiledón. Andrés, una pregunta. Qué Sí. pena interrumpir. Ahorita cuando estabas hablando de los esquejes y decías del tema del uso de algún enraizante, ¿cómo eso puede alterar el tiempo de días? Porque digamos que pudiese acelerar o quién sabe de pronto ralentizar. Generalmente lo que hace es adelantar el proceso. O sea, nunca te va a ralentizar el proceso del crecimiento de la raíz. Y por eso ves que tú lo utilizas, porque tú necesitas que ese esqueje te crezca lo más rápido posible. A diferencia de que Pero pronto una semilla. qué pena interrumpirte, pero entonces digamos que el escenario en el cual se hace la evaluación, no importa si tenés enraizante o si no lo tenés, o sea, ante la entidad, lo que Debe importa es registrar. que hagas el registro. Debe De resto, registrar. Ahí ok. tienes que tener un formato que se llama, bueno, yo lo llamo así, el formato de aplicación de fertilizantes, en donde tú vas a colocar qué día le aplicaste, el día N le aplicaste N dosis a N plantas, eh, el día tal, para que dentro de tus registros sepas en qué momento lo hiciste y el ICA también hace algunas veces inspecciones, hace alguna vigilancia para poder preguntar y determinar, bueno, ¿qué utilizaste acá? ¿Utilizaste un enraizante natural? ¿Utilizaste un enraizante producto con algún químico? ¿O utilizaste realmente, o nunca utilizaste nada? Entonces, eso te lo pueden preguntar. De hecho, cuando tú presentas la solicitud para hacer el inicio de la prueba de evaluación agronómica, debes determinar o debes mostrarle al ICA qué productos vas a utilizar y cuál es el proceso tuyo que vas a llevar a cabo durante toda la etapa de la prueba de evaluación agronómica. Así sea que ya tengas el registro, vas a tener siempre. Sí, sí, así es.
Ok, listo. Entonces continuamos. La siguiente fase, el crecimiento vegetativo y floración, lo coloco junto porque el protocolo como tal no lo diferencia, pero aquí lo vamos a colocarlo así. Entonces, la primera variable que se va a ir registrando una vez mi planta o mi plántula, porque apenas está en las primeras semanas, va en crecimiento, es el número de foliolos. Recordemos que el cannabis es una hoja compuesta. La hoja compuesta es una hoja que posee varias hojas, entonces por eso le llaman foliolos. Entonces, las observaciones deben efectuarse en el periodo comprendido entre el inicio de la floración, el inicio de la madurez de la semilla, y efectuarse en las últimas hojas opuestas completamente abiertas. Entonces, el ICA, además de indicarte la variable que tú debes evaluar, valga la redundancia, también te indica en qué momento del ciclo fenológico debes realizar ese registro. Que para este caso es el inicio de la floración y el inicio de la madurez de la semilla, o sea, cuando ya está completando la última fase. La altura de la planta se debe medir en centímetros y se va a observar o se debe determinar en las plantas femeninas o hermafroditas, teniendo en cuenta la inflorescencia en por lo menos 10 plantas por unidad experimental o por la parcela, y debe realizarse al final de la floración femenina. Entonces, para este caso, se debe evaluar esa variable de esa manera. Acá coloco esta imagen como para dar alguna idea de lo que estamos hablando, en este caso de la longitud del entrenudo del tallo principal. Entonces sabemos que aquí tenemos la imagen, el nudo número 1 para darle un número y el nudo número 2 que está en la parte apical de la planta. Entonces ese espacio que hay entre nudo y nudo se le llama entrenudo. Entonces esa variable o esa distancia se debe evaluar y se debe realizar en las últimas hojas opuestas de las plantas femeninas o hermafroditas, exclusivamente en por lo menos 10 plantas por unidad experimental o al final o la parcela al final de la floración. Entonces, ese es el dato. Luego, pigmentación antociánica del peciolo. Para el caso de las pigmentaciones o que te piden determinar coloración o que te piden determinar algún tipo de colores, que el ICA también te dice, se debe presentar en el caso este, puede ser ausente, débil, medio, fuerte, muy fuerte. Se recomienda usar la tabla de Munsell o, dado caso que no se cuente porque es costosa, realizar la observación por persona. O sea, una sola persona se encarga de la observación porque sabemos que algunas personas pueden sufrir de daltonismo o yo puedo ver un verde claro y la otra persona puede ver un verde oscuro y por eso va a haber errores dentro de la prueba. Y eso es lo que no queremos. Entonces, esta imagen es muy buena porque después puedo preguntar algo sobre lo que está en la imagen. Ahí vemos cómo es la composición, cómo es el nombre de las partes de la hoja del cannabis. Tenemos el raquis, tenemos la vaina, tenemos el peciolo, el limbo, el haz, el foliolo, que es, digamos, la hoja o el foliolo. Recuerden que la hoja compuesta, el embés, y bueno, esa es la variable. Color del tallo principal, así como el anterior. Entonces, aquí también la misma recomendación, una sola persona realiza la observación y esto se debe evaluar o se debe recopilar la información al final de la floración femenina. Entonces, lo que nos propone el ICA es que el color puede ser amarillo, puede ser verde oscuro o puede ser púrpura dependiendo del genotipo que estemos evaluando. Días a floración masculina y femenina. Dentro de nuestra prueba se nos pueden presentar machos. Sabemos que en la producción de cannabis medicinal el macho solo cumple la función de macho cuando nosotros queremos producir semillas. Pero si nosotros queremos producir flores, cogollos, resinas, etcétera, no queremos que los machos aparezcan porque polinizan a las hembras y pues van a producir finalmente semillas y no queremos eso. Se registran cuáles son los machos que aparecen dentro de nuestra prueba de evaluación agronómica y se hace un proceso que es el retiro de los mismos. Si queremos producir semilla, simplemente se apartan del predio, perdón, de la parcela, se coloca en un lugar aparte. Generalmente cuando nosotros producimos o cuando se produce cannabis, se hace a través de macetas de materas y por eso cuando yo hablo de transportar es porque podemos cambiarlo. Generalmente sí se ven en algunas plantaciones cultivos
en suelo directo, pero normalmente y por recomendación se sugiere hacerlo a través de macetas, que hay un mayor control. Bueno, entonces en este caso, los días de floración masculina y femenina es el tiempo comprendido entre la emergencia y la aparición de la primera flor al 50% de las plantas, en este caso serían 30 plantas por cada genotipo evaluado. También pueden presentarse plantas hermafroditas, que son flores femeninas y flores masculinas en una misma planta. Y para este caso, este número se divide entre el número total de las plantas multiplicado por 100 para obtener el porcentaje de las plantas hermafroditas que se nos presentan en nuestro cultivo o en nuestra prueba de evaluación agronómica. Para el caso de la proporción de las plantas femeninas, es lo mismo, se debe contar con la presencia de las mismas y este número se divide en el número total de las plantas por el número multiplicado por 100 para obtener el porcentaje de las plantas en el diseño experimental. Lo mismo sucede para los machos. Vamos a detenernos en la imagen, perdón, para que vean exactamente cómo son una flor hermafrodita, una flor hembra que se le ven y una flor macho. Pigmentación antociánica de las flores masculinas y femeninas. Para este caso, pues se evalúa en que los colores van a ser ausentes, débil, media, fuerte o muy fuerte. Pigmentación antociánica de la corona. Entonces debe evaluarse en la parte superior de la planta cuando la planta tenga el tercer par de hojas, que en este caso serán los 5 foliolos, y que estén completamente desplegados, y se evalúa en ausente, débil, media o fuerte. En la intensidad del color verde de la hoja, el cano sugiere que el verde puede ser ligero, puede ser medio o puede ser oscuro, y se realiza en el tiempo comprendido entre el inicio de la floración y el inicio de la madurez de la semilla. Longitud del peciolo, que es lo que vemos acá, la parte abajito de la hoja. Hasta eso hay que evaluar, hasta eso hay que presentar como evidencia ante el ICA es cuánto mide el foliolo a cada planta. Y eso se hace en el inicio de la floración y en el inicio de la madurez de la semilla, en las últimas hojas opuestas completamente abiertas. Longitud del foliolo, para diferenciar peciolo, el palito que tenemos acá abajo, y el foliolo es la hojita. Entonces, el foliolo, las observaciones deben realizarse en el tiempo comprendido entre el inicio de la floración y el inicio de la madurez de la semilla. En las últimas hojas opuestas completamente abiertas. Anchura del foliolo, una cosa es cuánto mide la longitud, otra cosa es el ancho de mi hoja de cannabis. También lo mismo, el tiempo de inicio de la floración, el inicio de la madurez de la semilla. Grosor del tallo principal, allá en la otra variable era la altura del tallo principal, acá es el grosor del tallo. También se debe medir en centímetros y se debe hacer por lo menos en 10 plantas, o sea, la mitad de la unidad experimental, para poder determinar esta variable. Profundidad de los surcos del tallo principal, como lo vemos en la imagen, también hay que determinar esa variable en las últimas hojas opuestas de plantas femeninas al final de la floración femenina. Se evalúan en profundos, medios o profundos, poco profundos, medios y profundos. Médula de la sección transversal del tallo principal, como lo ven en la imagen, ausente o delgada, media o gruesa. Estas observaciones deben realizarse o deben efectuarse en el entrenudo situado en la última hoja opuesta de la planta femenina o hermafrodita en la madurez de las semillas. Esto se evalúa, como había dicho, en ausente, media y gruesa. Ok, repasemos. Teniendo en cuenta la emergencia en semillas, en el caso de los esquejes, ¿cuál es el porcentaje a tener en cuenta? A, el 50% de las plantas emergidas, B, el 40%, C, el 5%, D, el 60%. Perfecto, muchachos. Vamos a ir participando en el chat interno. Nos dice Johan el 50, Daniel A, Pablo A, John A, Angélica la A, Joana, Kelly, Daniela, Francisco, Daniel, Lisbeth, Diana A, Gabriel un 50%, A, Gerson, todos nos están diciendo A, Daniela nos dice la D, Paisa Mecha nos dice A, Juan Felipe Ospina, la Janet y John Jairo. Perfecto, muy bien. Todos tienen un 5 porque están sobrados.
Siguiente pregunta. Recordé, yo les estaba hablando sobre cuáles eran los que miraran detalladamente la imagen porque eso era una pregunta. Entonces, de pronto alguien que quiera encender el micrófono y pues decirnos dónde se encuentra el peciolo y dónde se encuentra el foliolo en la imagen que estamos observando. Tenemos el circulito de arriba, tenemos el circulito de abajo, hasta se lo puse casi ya para que lo contestaran más rápido, nada más le puse 2. Nos dice foliolo, Guillermo peciolo, Gracie foliolo, arriba foliolo, Angélica nos dice arriba foliolo, Guillermo nos dice arriba foliolo, y el de abajo, ¿cómo se llamará? Círculo superior foliolo, círculo inferior peciolo. Bien, abajo peciolo, nos dice Kelly, Pablo tirado, foliolo el de arriba, peciolo el de abajo, Laura nos dice arriba foliolo. Perfecto, entonces arriba es el foliolo, abajo en la parte inferior el peciolo. Continuamos. Y la otra pregunta es, bueno, en este caso no podemos utilizar la flecha, pero podemos ir señalando cuál creen ustedes que la imagen 1, para darle una indicación, la imagen 1 es la flor, ¿qué flor es? Si es hembra, si es hermafrodita, si es macho. La imagen 2, lo mismo, si es hembra, si es macho, si es hermafrodita. Y la 3, si es hembra, si es hermafrodita o si es macho. Perfecto. Aquí Gracie nos dice arriba hermafrodita, Kelly hermafrodita 1, nos dice Andrea 2 hembra, el 3 macho, el Reno nos dice 1 hermafrodita, hembra la segunda, hermafrodita. Ajá. No sé. ¿Sí, señor? Ah, No sé. perdón, estaba hablando con el micrófono desactivado. Qué pena. Yo aquí hablando y contestándole a todos y con el micrófono desactivado. Pablo Carlos nos dice hermafrodita hembra y macho. Gracie Maca abajo macho. Laura Narváez, la 3 es macho. Eduardo Zamboni, la primera es hermafrodita, la segunda hembra. Andrés, hembra, hermafrodita y macho. Super. Perfecto, entonces la primera es hermafrodita, la segunda es hembra y la tercera es macho. Muy bien. Pasamos a las variables de la cosecha. Y vamos a entrar en digamos, a la última parte del ciclo fenológico. Y esto es, digamos, algo que hay que tener muy en cuenta. Para este caso, el contenido de THC y CBD son los componentes más importantes que se pueden evaluar dentro de la prueba de evaluación agronómica. Sin embargo, el ICA sugiere que se pueden reportar otro tipo de cannabinoides, como el caso del CBN, que también tiene alguna importancia dentro de la industria. Sin embargo, solamente exige que sean el contenido de THC y el contenido de CBD. Entonces, pues acá indica cómo el ICA indica cómo se debe realizar este proceso. Más es importante que tenga, si la compañía no tiene la infraestructura necesaria para realizar este tipo de análisis, que son bastante costosos, el ICA también les va a exigir que tengan un contrato con con un laboratorio registrado ante ellos o con una universidad para poder realizar este tipo de análisis, que sabemos de que son uno de los más importantes para entrar a comercializar el cultivar que vas a registrar, y por lo tanto ese contenido de THC, que es el que se le concede la opción de psicoactivo, y el contenido de CBD de no psicoactivo. Entonces, para ellos es muy importante que esos contenidos estén dentro de los parámetros que el ICA y el Ministerio proponen, que para el caso de que sí, el cannabis que se está evaluando, para ya entrar en materia, el cannabis que se está evaluando es psicoactivo, no debe, cuando el cannabis es no psicoactivo, no debe pasar el contenido de THC al 1%. Y el contenido de CBD debe ser superior al 1%. Eso es cannabis no psicoactivo. Cannabis no psicoactivo es igual a contenido de THC inferior al 1% y CBD superior al 1%. Lo contrario, para cannabis psicoactivo es contenido de THC superior al 1%. Generalmente las
los cultivares registrados tienen contenidos de CBD inferiores al de THC. No sé si de pronto no me dice entender, pero básicamente se focaliza en esos dos grandes grupos. No psicoactivo CBD, psicoactivo THC. Días a cosecha. Es el tiempo comprendido. ¿Aló? ¿Sí? Dale, tranquilo Andrés, no te preocupes. Recuerden al final las preguntas, muchachos. No olviden desactivar sus micrófonos. Días a cosecha, tiempo comprendido entre la emergencia y la cosecha de las flores femeninas. Y esto se recomienda analizar en profundidad esos cogollos cargados de resina. Y se recomienda pues, usar una lupa para poder de cerca ver los tricomas que están en su proceso de producción de cannabinoides. Entonces, eso es el caso de días a cosecha. Altura del tallo cosechado. Esta variable se debe medir en por lo menos a la mitad de la unidad experimental, en este caso serían 10 plantas. El número de tallos por planta se debe contar el número de tallos en caso de que se presenten ramificaciones en por lo menos 10 plantas por unidad experimental. El peso de 1000 semillas es una de las variables que el ICA recomienda, que el ICA exige, y se debe evaluar el 95% de las semillas duras o quebradas. Esto se evalúa al final de la maduración de las semillas, es decir, cuando ya hemos entrado en la última parte del ciclo fenológico del cultivo. Sin embargo, dentro de los registros que se realizan dentro de las compañías, pueden realizar el peso de 1000 semillas también al inicio, porque recordemos que así como tú inicias con semilla sexual y terminas también con las mismas semillas, con semilla sexual al final. Pero en el caso de la semilla sexual al inicio también puedes pesar cuánto te pesan las 1000 semillas para poder evaluar al final si los valores son iguales o si son diferentes, para hacer una comparación. Color del tegumento. O sea, aquí como vemos la imagen, ese es el hipocótilo, esa es el tegumento de la semilla, que se encuentra acá, esa es la radícula y esos son los cotiledones, que son dos. Entonces, el color del tegumento debe evaluarse al final de la maduración de las semillas, 95% de las semillas duras y quebradas. Los colores que se pueden presentar es gris ligero, gris medio, gris, marrón amarillento o marrón. El veteado de la semilla, en las imágenes podemos observar algunas semillas de cannabis. En la primera el veteado es débil, en la segunda el veteado es media y en la tercera el veteado es fuerte. Esto se debe medir al final de la maduración de las mismas. Hipocótilo, intensidad de la pigmentación antociánica. En este caso se debe evaluar en débil, media o fuerte. Rendimiento de las flores y semillas. Para el caso del rendimiento de las flores y semillas se recomienda evaluar las semillas y las flores en peso seco y en peso húmedo. Es decir, cuando tú acabas de cosecharlas, eso sería el peso húmedo, cuánto te pesó eso, y en peso seco es cuando ya has pasado un proceso de deshidratación alrededor de 10 a 12 días en un cuarto de secado bajo unas condiciones específicas de control de temperatura y humedad y registras ese valor de la flor en cuanto a rendimiento. También, así como se aplica el rendimiento de cuánto me pesó la flor, cuánto me pesó la semilla, también se hace el rendimiento de las hojas, tallos y flores. Para estas tres variables, también se recomienda realizar el peso en húmedo y el peso en seco. Yo acabo de cosechar mis hojas, mis tallos y mis flores, y yo lo que hago es pesarlo, porque eso sería mi peso húmedo. Y luego hago una comparación, una vez que también pase por el proceso de secado, para poder determinar cuánto me pesó ya la hoja seca, el tallo seco. Cuando hablamos ya de reacción a plagas y enfermedades, pues sabemos de que no existe, es una variable que no la podemos medir como las otras, darle un valor, pero sí lo podemos hacer a través del porcentaje de incidencia y severidad en la que estas plagas, estas enfermedades atacan a mi cultivo. Así como el señor que ahorita nos hizo la pregunta, para ese caso también se debe hacer un registro de cuáles son los productos para el control de plagas que se utilizan o se han utilizado durante todo el ciclo de la planta para poder establecer cuáles son esos controles que yo he hecho y así esos mismos controles van a ser registrados en la prueba. Finalmente yo he recopilado todos los valores que acabamos de establecer
Para ello se necesita un grupo interdisciplinario de profesionales para poder establecer y aglomerar todas las variables y que no exista ninguna clase de errores o los errores sean mínimos. Entonces, en primera instancia, pues se hace un reporte final en donde se debe entregar bajo la supervisión del ICA este reporte que es la entidad encargada de hacer la supervisión de las pruebas. El ICA puede, durante toda la etapa de la prueba, hacer algún tipo de visita. De pronto en estos tiempos no, porque estamos en una crisis con el coronavirus. Sin embargo, también puede ser posible que este tipo de visitas se realicen para poder establecer cómo está llevando la empresa o la unidad adscrita al ICA este tipo de controles. Entonces, es un documento que se entrega con todas las especificaciones que deben contener por lo menos una introducción. En esa introducción se deben señalar la importancia de los materiales vegetales evaluados y los objetivos, cuáles son los materiales que yo utilicé, cuál es mi material vegetal que yo utilicé, de dónde lo obtuve, de dónde fue la procedencia de los mismos, cuál es el método que yo utilicé, que se debe indicar dónde se realizó la prueba, el predio donde se realizó, bajo qué condiciones, en qué periodo se realizó, si en enero, febrero, el primer semestre del año, etcétera, cómo se realizó, se deben describir todas las variables que se tomaron y los criterios de evaluación. En el caso de los resultados de discusión, pues se debe describir qué obtuve y por qué lo obtuve, qué implicaciones tienen mis resultados con respecto a de pronto lo que yo considero. Se debe indicar los análisis estadísticos empleando para las variables cualitativas, se deben utilizar análisis de frecuencia. Para las variables cuantitativas se debe aplicar el análisis de varianza. Recordemos que dentro de las mismas variables hay dos clases sí, hay dos clases. La uno son cualitativas, cuando decíamos el color del tegumento, el color de la hoja, el color de la corona, y el otro es el número de plantas, la altura de la planta, que son números, que son valores, y cada uno se va a analizar a nivel estadístico de una manera diferente. Entonces los resultados, se hace una comparación de medias a través de la prueba de Duncan, de Tukey o LSD, eso se define, digamos, cada empresa hace su propia decisión, y luego se realizan o se presentan unas conclusiones basadas en los resultados para poder inscribir los cultivares evaluados. Ahora, ¿de dónde obtengo yo mi material evaluado? ¿O de dónde obtengo yo mi material vegetal para poder realizar las pruebas de evaluación agronómica? Esto se debe obtener a través de la fuente semillera registrada ante el ICA. Para el caso de Colombia, el ICA dio hasta diciembre del 2018 para hacer este proceso. Es decir, las compañías, incluyendo para lo que yo trabajo, que es Watusi, hizo un proceso de inscripción de sus cultivares en el registro, en la fuente semillera, donde decía, esta es la semilla que yo quiero registrar, que yo quiero evaluar bajo estos parámetros, bajo estas condiciones, con estas variables, y yo la pongo al ICA. Entonces lo que hace el ICA, bueno, listo, yo no sé dónde lo obtuviste, no sé cuál es el lugar de procedencia, pero entonces yo lo recibo, digo, estas semillas han sido registradas, estas cultivares han sido registradas en tu fuente semillera. Con estos valores de fuente semillera, con estos nombres que tú la has registrado, tú puedes evaluarlo. Ahora, actualmente, ¿cómo se realiza? Dos maneras. Uno, ir a una empresa licenciada que haya registrado su fuente semillera. Si yo, empresa de cannabis, no lo he hecho, entonces yo voy a una empresa y hago un proceso interno para que ella me pueda suministrar su fuente semillera para poder yo realizar la evaluación. O el ICA propone que se importen desde Bulgaria y Canadá. Obviamente es un proceso que puede ser, en algunos casos puede ser demorado, y digamos que esas son las dos opciones, porque ya la primera, que era hasta diciembre de 2018, pues ya ese se agotó. Eso es lo que dice el decreto 631, que son las semillas para siembra persistente que están en el territorio colombiano hasta el 31 de diciembre del 2018 y serán destinadas exclusivamente a la producción de semillas para siembra de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo. Al finalizar esa fecha, quienes requieran hacer uso de fuentes semilleras deberán hacer
deberán haber radicado ante el ICA el trámite productor de semillas seleccionadas, presentando las fichas técnicas de los cultivares a ser usadas como fuente semillera. La fuente semillera es un atributo de cada cultivar, por lo que cumplido el término establecido en el inciso primero del presente artículo, no podrá adicionar fichas técnicas de cultivares diferentes a los presentados dentro del término. Entonces, además de que la empresa como debe presentar un registro comunidad de evaluación agronómica, debe presentar su fuente semillera, que ya se hizo en 2018, también debe presentar su registro como productor de semillas seleccionada para poder realizar todos estos procesos. Y creo que ya son las últimas preguntas. El material vegetal a evaluar es tomado de la calle, B, de la fuente semillera registrada de la ICA, C, de un banco de semillas registrado, o D, compradas por internet. Excelente, vamos a mirar. Diana Otero nos dice B, Daniel García B, Luis Mario Agudelo B, Kelly nos dice B, Lisbeth, Francisco, Edward Zamboni, Laura Nardes, Camilo, Crazy, Gerson, Pablo, Sistemax, Robert Machado, Carlos, Alberto, Joan, El Reno, Daniela, todos nos dicen el B. Andrea Peña, Gabriel Núñez, todos. Correcto, muy bien. El de la fuente semillera, donde yo puedo tomar mi material evaluado. Esta sí es la última. ¿Falso o verdadero? Para poder desarrollar las pruebas de evaluación agronómica es necesario registrar la unidad de evaluación agronómica de la compañía ante el ICA. ¿Falso o verdadero? Excelente, vamos a mirar. Tiene la información. ¿Quién va contestando? Kelly nos dice verdadero, El Reno verdadero, Pablo verdadero, Laura verdadero, Johan verdadero, Andrea, Wilder, Kern, Sistemat, Diana, Jaime, Lisbeth, Robert, Andrés, Daniela, Luis Mario, Edward dicen verdadero y todos están colocando verdadero. Muy bien, excelente. Las fuentes semilleras son las semillas para siembra preexistentes que ya están en el territorio colombiano y que hasta el 31 de diciembre del 2018 serán destinadas exclusivamente a la producción de semillas para siembra de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo. ¿Falso o verdadero? Perfecto, vamos a ver. ¿Quién nos responde? Francisco dice verdadero, RN verdadero, Andrea Peña verdadero, Sistemats verdadero, Alberto, Jaime, Daniela, Kelly, Dayman, Laura, Gerson, Robert, Johan, Lisbeth, Carlos. Muy bien. Y por último, el reporte final presentado ante el ICA debe contener introducción, antecedentes, revisión bibliográfica y conclusiones. Vamos a ver qué nos dicen. Sistemax dice verdadero, Machado verdadero, El Reno verdadero, Eduardo falso, Carlos falso, Jaime verdadero, Dayman verdadero, Johan falta la metodología, Luis Mario verdadero, Daniela falso, Daniela verdadero, Francisco Andrea, John falso, Kelly falso, Lisbeth falso, Laura falso, Daniela, Germán, Alberto falso, Robert dice verdadero, Daniela falso. Falso. Recordemos que dentro del documento final que se debe presentar ante la autoridad debe contener, además de la introducción, los antecedentes, debe contener la metodología. Cuando nosotros debemos evaluar el proceso, los materiales que nosotros utilizamos, el material vegetal o los materiales de campo, que también se utilizaron, los insumos, etcétera, que se me escapa los resultados, cuáles fueron los resultados obtenidos y la discusión de los mismos. También toda la parte estadística que no está incluida en esa respuesta. Ok, listo, muchísimas gracias. Perfecto, Andrés, muy interesante tu presentación, muy completa, muy dinámica, nos gustó muchísimo. Un momento, José. Vale, no te preocupes, yo voy aquí abriendo el área de las preguntas para ir viendo las preguntas. Vamos a hacer algo más dinámico, muchachos, para no estar leyendo pregunta por pregunta. De aquí en adelante la persona que quiera participar, por favor va a escribir quiero participar. ¿Listo? Y vamos a darle la palabra para que active el micrófono de esa persona. Entonces, en este momento, perfecto, nos dice primero don Francisco Agustín Correa Polo. Pues, perdón, hay uno antes.
Sebastián Cortés, denme un segundo que empezaron todos a escribir y se me subió toda la conversación. Listo, Francisco Agustín Correa Polo. Ah, pero ahí nos dice metodología. No, sí tengo una pregunta. Sí, buenas noches, mi nombre es Francisco Correa, soy biólogo y tengo una pregunta de interés. Resulta que yo veo que en los datos que hay que suministrar a ICA no habla mucho, por ejemplo, referente a los machos, sobre la información que hay que dar a los machos en cuanto a contenido de cannabinoides. Y para mí es interesante tenerlo en cuenta porque pues hay información que sugiere que los machos tienen cannabinoides. Y también es de nosotros interés para mí, para nuestra empresa y para la investigación, los machos, porque los machos tienen una fibra mucho más suave que las hembras. Entonces, para fines textiles, es más útil el macho. Y el ICA no tiene como mucha información sobre cómo uno registrar un macho, porque toda la información de la industria está centrado en las hembras. Eso por un lado. La otra pregunta es que hay unos datos que sugieren peso de 1000 semillas, pero cuando uno hace evaluación de semillas asexuales, es decir, donde solamente hay hembras o donde solamente hay machos, que no va a haber producción de semillas, ¿cómo reporta ese dato? Eso es como para no hacer muchas más preguntas, pero me abordan muchas. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, en el caso de la primera pregunta, me comentabas que el tema de los machos. Cada empresa es libre de poder determinar qué quiere para su evaluación. Entonces, si tú quieres reportar dentro de tu evaluación que para ti los machos son más importantes que las hembras porque tú quieres producir cáñamo, fibra de cáñamo, entonces tú vas a reportar que todos tus datos deben estar encaminados a los machos. Sin embargo, no puedes dejar de lado las hembras porque es lo que te exige. Entonces, ¿cómo lo reportas? Es que ahí, digamos que la bibliografía es muy amplia. Habría que investigar mucho más a fondo sobre el tema, aunque el ICA no te lo permita. Sin embargo, bueno, dentro de tu empresa también debería haber una, una unidad legal en donde le podría preguntar a través de un derecho de petición a ICA cómo sugiere él, como autoridad, que ese proceso se deba realizar. Debido a que como es una industria naciente, cualquier cosa que tú hagas a partir de ahora o a partir del tiempo que inicie los procesos, no se conoce con certeza muchas investigaciones o muchos avances con respecto a la temática. Con respecto a la segunda pregunta, era sobre el tema de las 1000 semillas. No se reporta. El caso de la producción de semilla sexual, nosotros tuvimos una en Cundinamarca, no se reporta porque partiste de semillas, partiste de semillas asexuales, en este caso de quejes, y no vas a producir semillas sexuales como las conocemos. Entonces, ese valor no se reporta y se indica el porqué de la situación. Es decir, Palica siempre lo que sugiere es que todo lo que se haga o todo lo que se registre deba estar argumentado. Si lo argumentas muy bien, él te lo va a aceptar. Eso sucede mucho como el caso de nosotros, que nosotros queremos producir semilla para siembra, para comercialización, pero hacemos un proceso de post cosecha que para ICA no era post cosecha. Entonces teníamos que indicarle a él de todas las maneras posibles, imágenes, videos, etcétera, cómo nosotros queremos hacer ese proceso. Como ellos no lo conocen, ellos nunca lo han visto y siempre lo han visto de otra manera, producción de granos de otro tipo aquí en Colombia, pero no de semilla. Entonces se hizo todo un proceso para poder darle a entender a ellos cómo era la temática. Entonces siempre se recomienda hacer eso. Perfecto, Andrés, súper bien, muy interesante. Vamos a continuar dándole la palabra a Sebastián Cortés.
Fue uno de los primeros que yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, Sebastián. Ok, perfecto. Pues mi pregunta va respecto a las unidades experimentales que uno usa para las pruebas de evaluación agronómica. Digamos que tú dijiste que se usan las 20, ¿sí? Sin embargo, estadísticamente podría yo usar más, sé que lo puedo usar, pero digamos desde tu experiencia, ¿tú creerías que es viable hablando económicamente usar más plantas, tomando en cuenta que el resultado estadísticamente va a ser más confiable? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, tengo entendido que hoy el ICA ya está exigiendo pruebas con testigos en sus regiones donde ya hay variedades en el Registro Nacional de Cultivares. No sé si te has topado con con este freno ahí o con este nuevo implemento que pone el ICA con los testigos. Me recuerda que cuando me hacen dos preguntas, la primera pregunta era sobre Si económicamente es rentable usar más de las 20 plantas para análisis estadísticos, tomando en cuenta que es más confiable y también incluyendo que hay que descartar unas por el efecto borde. Sí, sí, normalmente en la compañía nosotros lo que hacemos es a partir de 70 plantas. Entonces, sí es una recomendación que hacerla un número mayor sugerido por el ICA, porque una cosa es lo que el ICA te dice que es lo mínimo que debe realizar y otra cosa es lo que normalmente en la estadística te dice. Entonces, sí, sugeriría a partir de 70, como para hablar de un número más amplio. Okay. Y sobre la segunda pregunta, no tengo conocimiento todavía respecto de que estén siguiendo los testigos. De hecho, nosotros vamos por la segunda prueba. La primera fue en el área andina superior a los 2.200 metros sobre el nivel del mar, que es una de las subregiones, y no se exigió. En la segunda es el área andina inferior a los 2.200 y tampoco nos ha exigido un testigo. Y son, digamos, una de las dos zonas, las que te acabo de mencionar, son las zonas que más se han hecho pruebas y se han hecho cultivos de esta índole. Ok, perfecto. También otra cosita, digamos, ¿cuántas variables de más incluyes tú en tus pruebas de evaluación, tomando en cuenta que las que pide el ICA y los tiempos de datos, pues más allá de la floración, pero realmente hay que pues no es muy fiable, digamos que es un análisis muy sencillo y nosotros podemos aprovechar las PEAs para tomar datos más variables para hacer análisis de correlaciones y demás. Digamos, en tu caso, ¿has incluido más variables y más o menos cuántas has incluido? Sí, de hecho, en la presentación aparece un tema que se llama las flores y semillas. Allí el ICA solamente propone, así como te lo acabo de mencionar. Y en este caso, nosotros proponemos o hemos hecho rendimiento de flores, de semillas, de hojas, de tallos y ¿qué me faltó? De raíces también, en peso seco y en peso húmedo, que eso no lo propone el ICA. Déjame recordar que fue otra de las variables que también hemos analizado además de esa. Sí, creo que esas son una de las que nosotros le hemos incluido en la prueba. Súper bien. Muy interesante. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Vamos a darle la palabra a don Guillermo León Marín. Sí, buenas noches. Sí, la duda mía es la siguiente. Cuando uno tiene bloques de 20 plantas y arranca todo el proceso, salen machos y hembras, ¿sí? Cuando en algún bloque, por ejemplo, salgan más de 10 plantas entre machos y hermafroditas y uno los deba retirar, pues va a quedar con 8 o 7 hembras y el ICA exige al menos 10 plantas para tomar las muestras. ¿Qué se puede hacer ahí? Muchas gracias. Nunca nos ha pasado. Entonces no te sabría decir en ese caso qué se debe hacer en este caso. ¿Han trabajado con clones o con semilla? Hemos trabajado con las dos, pero más con semillas asexuales. Entonces, el caso de la semilla sexual lo que te confiere es eso de la seguridad que puedas suministrar totalmente plantas femeninas, porque obviamente la estás tomando de plantas madres. Sí, Y con en el caso de semillas sexuales, generalmente, no sé si por los procesos que hemos llevado a cabo de
de la fuente semillera registrada o la genética que nosotros trabajamos, no se nos presenta casi porcentaje de machos. Por ahí podría pensar ¿qué? 2%, 1% de machos que pues no representan una gran significancia. Entonces, no te sabría decir en este caso cómo se evaluaría. Debería evaluarse con lo que se tiene, porque si eso fue lo que te por la lógica, eso es lo que te apareció en la prueba, y pues tú no puedes mentir. O sea, si te aparecieron 12 machos y te quedaron 8 hembras, en ese caso no podrías hacer nada. Ahora, estamos hablando de la unidad experimental, que hicieran 8, pero por el genotipo serían más. Sí, claro. Ok, bueno. Si de pronto alguien sabe, le agradecería. Muchas gracias. Ya yo había participado, pero yo también tengo más preguntas. Espacio. Bueno, mira, yo sí, a mí me va a la mano de lo que preguntaba el compañero anterior. Y es que uno puede generar procesos de semillas feminizadas que se producen de varias formas. Uno hace una dominancia del gen de la expresión femenina haciendo una reversión. Entonces ahí que me causaba inquietud, porque uno primero hace una selección macho, hembra y hermafrodita, escoge las hembras, a esa hembra le hace un proceso de reversión y tiene otro clon de esa hembra para cruzarla y así obtiene semillas feminizadas. Luego de esas semillas ahí es donde me entra la inquietud a mí, porque ya hay una el ICA podría considerar que ahí hay una manipulación o no, porque ya estás induciendo a un solo gen. Entonces el mercado del cannabis lo que hace tiene dos formas de mantener el gen, la expresión sexual. Uno es produciendo semilla sexual y otro es produciendo semillas feminizadas. ¿Cómo registraría ahí la pregunta? ¿Cómo se registraría una semilla que ya fue manipulada para que fuera solamente hembra? Bueno, mira, primero que todo, para poder hacer ese tipo de procesos de fitomejoramiento, no se debe hacer dentro de la prueba de evaluación agronómica, sino que se debe inscribir la empresa como unidad de fitomejoramiento. Para eso existe unos requisitos establecidos que propone el ICA para poder inscribirte como tal. Y así tienes el poder o tienes la viabilidad para poder realizar ese tipo de procesos de mejoramiento genético, en este caso de las semillas híbridas, etcétera. Dentro de los procesos que nosotros llevamos a cabo dentro de la empresa, vamos adelantando también ese tipo de procedimientos, debido a que obviamente el fuerte para nosotros sería la semilla, en este caso feminizada, y no podemos hacerlo dentro de la prueba. Y para eso estamos en el proceso ya de registro como de Departamento Técnico de Fitomejoramiento, que que debe estar a cargo de un fitomejorador, sería una persona con maestría o doctorado que tenga los conocimientos y la experticia de este tema. Respuesta, vamos a continuar dándole la palabra a Freddy Lorenzo Sánchez. Muy buenas noches a todos. Una pregunta. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok, muy buenas noches a todos. Una preguntita. ¿Por qué hay alguna forma de que cuando uno tome realmente la muestra de la cosecha para evaluarla no tenga que ser con ese parámetro de los tricomas blanquecinos y tirando a ámbar y no transparentes? ¿Hay alguna otra forma de poderlo hacer que no sea en ese punto de cosecha, dependiendo de lo que realmente uno va a buscar dentro de su proceso y dentro de su fin, digamos, en cuanto a producto en su empresa? ¿O tiene que ser justo en ese punto donde ya hayan tricomas blanquecinos y ambarinos? El ICA te propone cuáles son los tiempos en que tú debes registrar las variables. Sin embargo, la metodología que tú utilices dentro de tus procesos es tuya. Es decir, él como autoridad no te puede obligar a decir X o Y metodología, porque tú eres libre de poder definir
cuál se ajusta más a tus necesidades. Obvio. Entonces es una propuesta, pero no es una camisa de fuerza. Ah, ok, o sea, es modificable. Sí. Ok, te agradezco. Excelente, súper bien. Vamos a continuar. Bueno, aquí Sebastián ya había participado. Vamos a darle la palabra al siguiente, René Mauricio Pérez. Buenas noches, René, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Gracias. Muy interesante la conferencia, la verdad. El tema es fascinante. Sin embargo, yo tengo unas preguntas un poco más de proyectos. No sé si sea pues el escenario propicio para hacerla, pero pues de todos modos quiero indagar con el experto. En una hectárea, ¿cuántas plantas? Disculpa, no te escuché. Ok. No, lo que quiero mirar es en un proyecto, digamos, en una hectárea, ¿cuántas plantas caben? ¿Sí? ¿Y cuál es la rentabilidad? ¿Y cuántos productos puedo sacar? Más o menos, esa es mi inquietud. Bueno, mira, como estamos en proceso de evaluación, aún no comercialización, no te podría dar unos datos exactos, pero sí te podría establecer a través de los avances y lo que las demás empresas también han realizado y las investigaciones que se han hecho es que normalmente en un metro cuadrado pueden establecerse de 5 a 6 plantas y ya ahí tomas el dato para poderlo hacerlo a una hectárea. Para el caso del rendimiento, no tengo el dato exacto para decírtelo, esto produce tanto porque no te lo tengo en la mano. Tendría que, digamos, indagar sobre toda la documentación que yo tengo, las evaluaciones que se han hecho. Te hablo de evaluaciones, no te hablo de evaluación económica, te hablo de evaluación de proyectos y allí se podría establecer cuál es la estimación que se pretende para X o determinado proyecto. Ok, dale, perfecto. Mil gracias. Dale, gracias a ti. Interesante. Vamos a continuar con René Mauricio acabó de pasar. El Reno 2.0. Ay, disculpa, con respecto a la anterior pregunta, también eso depende mucho del cultivar que tú estás registrado. Bueno, en ese caso ya debe estar registrado del genotipo que se está cultivando, porque existen unos rendimientos muy diferenciados entre un genotipo y otro. Es decir, unos producen más X cantidad de flores, otros producen, en el caso del señor que hablaba de no psicoactivo, él desea producir mayor cantidad de fibra porque para él ese es su mercado o ese es su proyecto. Entonces, dependiendo del cultivar, así va a ser el rendimiento. No podría ser un dato exacto porque varía mucho entre cultivar y otro. Ok, perfecto. Sí, buenas noches. Mi nombre es José Zambrano Nevares, le hablo desde Ecuador. Sí, tengo algunas inquietudes, pero más bien es en la parte agronómica, ¿no? Ya he escuchado muchas preguntas y muchas respuestas sobre las otras situaciones, pero este cultivo, ¿qué tan susceptible o qué tan tolerante es a los problemas fitosanitarios, por un lado? Y otra pregunta sería los requerimientos hídricos para poder producir en gran escala o en pequeña escala, en mediana escala, lo que sea. ¿Y cuál es el ciclo de un cultivo? ¿Cuánto dura? ¿Qué tiempo? Desde que yo lo siembro hasta que cosecho. Esas tres inquietudes, por favor. Se me entrecortó en la última parte, me decía requerimiento hídrico, ¿cuál fue la otra? Y el ciclo de vida de la planta, ¿cuánto ¿Y la tiempo primera? dura?
La primera es qué tan tolerante o susceptible es la planta a los problemas fitosanitarios. Ok, perfecto. Bueno, nosotros a nivel, cuando te hablo de nosotros, te hablo a nivel de la experiencia, a través de la experiencia que hemos venido trabajando y desarrollando, utilizamos productos orgánicos para la prevención de las plagas y las enfermedades. Es decir, nosotros tenemos un cronograma de aplicación de los mismos antes de que aparezca la plaga. Entonces, lo hacemos de manera preventiva y no nos ha ocurrido aún grandes avances o presencia de alguna plaga que afecte en gran medida el cultivo. Lo que sí te podría indicar es que es muy susceptible a la humedad y la humedad debe estar comprendida entre unos valores, bueno, ahora se me escapa el porcentaje para darte un dato exacto, porque no tolera altas concentraciones o altos contenidos de humedad, porque ahí se empieza a podrir pues y a aparecer algunas enfermedades que sabemos que pues, estamos en el trópico, son susceptibles a las mismas. En el caso del requerimiento hídrico es bajo, no requiere de grandes cantidades de agua, así como es susceptible a la humedad, así también no es exigente en cuanto al requerimiento hídrico de la planta. Y normalmente una plantación o un cultivo se puede estar tardando entre 4 meses y medio. Entre el día 1, que sería el día de la semilla, hasta el día de la cosecha. Gracias. Perfecto. Muy bien, José, vamos a continuar con Eduard Zamboni. Buenas noches, Eduard, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Vale. Disculpa, ¿me decías? Bueno, me presento, mi nombre es Eduard. Yo vivo en el municipio de Isnos Huila. Y nada, pues estoy en proceso de estudio para salir como titulado como ingeniero agrónomo. Y nada, soy bombero. Vale, gracias. Pues mi pregunta es básica, ¿sí? Es frente a la presentación. El significado a las siglas HCI, pues creo que estábamos hablando de unos porcentajes que debía ser mayor el HCI para el cannabis psicoactivo, bueno, para la determinación de eso, ¿cierto? Que debía ser mayor el porcentaje de 1% y menor a BCD, algo así. Entonces, la pregunta mía va enfocada a qué significa esas dos siglas, ¿sí? HCI y BCD. Mira, las siglas son THC y CBD. Para aclararte, en el caso de cannabis psicoactivo, superior al 1%. Para cannabis no psicoactivo, inferior al 1%. ¿Qué fue la otra pregunta que me hiciste? Sí, el significado de las siglas. Te la busco porque no me lo pude aprender. Es un nombre, Sí. un nombre ya te El digo. THC es tetrahidrocannabinol y el CBD es cannabidiol. Ajá, perfecto, muchas gracias. Tetrahidrocannabidiol. Disculpa, pero ¿de qué manera se determina eso? O sea, ese 1%, ¿cómo lo vamos a sacar? Es un análisis. No lo puedes hacer en campo, tienes que hacer un análisis yendo a un laboratorio certificado. Sí, claro que sí, un laboratorio certificado. Cromatografía puede ser una de las opciones, pero sin embargo la metodología utilizada debe ser indicada por laboratorio. Ah, bueno, vale. Otra preguntita, sí, y ya salí un poquito. El nivel nutricional que maneja el cannabis, pues es bastante exigente, por lo menos yo soy un joven emprendedor, entonces como tal sería difícil y muy complejo lo que sería el tema de la nutrición para la planta o para el establecimiento de un cultivo.
Bueno, para el crecimiento vegetativo, alto en nitrógeno, y para el caso de la floración, alto en fósforo, para el desarrollo de flores y cogollo. El caso del crecimiento vegetativo, el nitrógeno para el crecimiento de las hojas. Crecimiento de las hojas y los tallos. O sea que si te digo que estoy manejando una altura, bueno, más o menos a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, con unas condiciones de un 70-80% de humedad y unas temperaturas variadas entre 16 a 22 grados centígrados, estaría en unas condiciones climatológicas y como tal de medio ambiente ideales para este cultivo. Sí, sin embargo debes hacer control de los mismos. Bueno, en el caso de Colombia, se deben establecer a través de invernaderos o mallas para el control de los mismos. Entonces debes tener control de temperatura, control de humedad, para poder ir registrando esos valores, para que no fluctúe y no haya daños en la planta. O sea que como tal, para poder establecer este cultivo, lo ideal sería utilizar el invernadero. Sí. Sí, en algunas plantaciones lo hacen a cielo abierto, pero no tienes el 100% del control de las variables. Sí, porque pues, en cualquier momento te puede llover, en cualquier momento te puede pegar una intensidad lumínica muy fuerte, entonces eso no lo puedes controlar. Si estás dentro de un invernadero, sí. Porque, o sea, lo que pasa es que, pues como tal, acá manejamos diferentes etapas del año, ¿no? Y en algunos meses se nos vienen los tiempos de lluvia o muchas veces las sequías. Sí, la verdad es una variedad de clima, o sea, que varía mucho en las distintas temporadas del año. Entonces, pues como usted dice, determinar eso y como tal el control medioambiental sería imposible. Perfecto. Muchachos, vamos a continuar para que participen los demás, Bueno, Eduardo. vale, muchísimas gracias, le agradezco. Con mucho gusto, Eduardo. Vamos a continuar con José Duque. Vamos a escoger una sola pregunta, muchachos, para que alcancemos todos a participar. ¿Listo? Continuemos con José Duque. ¿Nos escuchas, José Duque? Hola. Bueno, vamos a continuar con Sebastián Cortés. Sebastián, ¿puedes activar el micrófono? Yo voy pasando rápido, aprovechen, mejor dicho. Seguimos con René Mauricio Pérez. René, ¿puedes activar el micrófono? No, ya hice las preguntas. Ya está René, Sebastián, qué pena. Listo, Eduardo Zamboni, José Duque, Sebastián. Tulio Darío Rodríguez Cabrera. Buenas noches, bienvenido. Vamos a ver si puedo activar Tulio. Bueno, José Duque hace una pregunta acá, no activo el micrófono, pero yo la voy a leer porque me parece muy interesante. El negocio del cannabis medicinal, ¿qué tan rentable es, Andrés? ¿Qué tal te parece ese negocio? ¿De qué país es el señor? Uy, aquí no dice. Pero hablemos. Bueno, en general, bueno, a nivel mundial se establecen unos valores de comercialización y un mercado bastante importante para poder establecer que sí es un negocio rentable. Sin embargo, bajo la experiencia de la compañía, es necesario una inversión inicial alta por el tema de la solicitud de documentación, registros, licencias, etcétera, además de infraestructura personal y demás que deben estar establecidos dentro de este tipo de proyectos. Ahora mismo muchas compañías lo que están realizando es buscando empresas que ya estén licenciadas y que cuenten con todos los permisos para iniciar el proyecto, porque ya se han ahorrado un proceso aproximadamente de 2-3 años para poder adquirir
todos estos permisos y registros. Pero una vez establecido el proyecto, considero que sí puede ser muy rentable y sobre todo de mediano a largo plazo, porque sabemos de que la importancia del cannabis, en este caso a nivel medicinal, es primordial para los pacientes, que son los que realmente son los finalmente beneficiarios de todo este marco regulatorio en Colombia, para poder decir, bueno, yo estoy produciendo un beneficio obviamente para poder yo tener algunos dividendos, pero también hago un bien a la sociedad, permitiendo que muchos pacientes puedan adquirir un producto que al final va a ser útil para su salud. Perfecto, Andrés. Vamos a continuar con los participantes. Vamos a ver a don Tulio Roberto Moncada. ¿Nos escuchas, Roberto? Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto, Roberto, Hola. te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los amigos colombianos. Le hablo en chileno, soy ingeniero agrónomo, especialista, y escuché con bastante atención, los felicito en el camino que están, que es un camino del amor en definitivamente, porque esto es una medicina. Tengo algunas observaciones que hacerle, porque creo que es fácil extraer el camino. Con mucha humildad yo creo que debiesen partir con plantas madres, no con semilla. Se le haría mucho más fácil para ustedes tener un medicamento mucho más estandarizado. Se evitarían el tema de encontrar machos, que los machos no tienen ninguna producción para el tema medicinal. No tienen los fitocannabinoides, que es lo interesante de estas medicinas. Segundo, ¿por qué no lo hacen con plantas madres? Como te digo, que se podrían sacar esquejes de una planta femenina y asegurando que toda la descendencia sea femenina. Y por último, una pequeña observación. Un amigo hizo un alcance que está en una zona con bastante humedad. En la etapa de cosecha es muy crítico el tema de la humedad. El ambiente no debe tener una humedad relativa del 50%. Por ende, las condiciones tienen que ser súper controladas con ventilación esencialmente. Esa es una observación. Sí, muchas gracias. De hecho, dentro de la presentación que yo le había comentado, de que para la producción de semilla sexual utilizamos plantas madres. Sí, es cierto. Bueno, perfecto, felicito. Hay que seguir adelante en este camino. Muchas gracias a ti. Totalmente. Perfecto. Vemos que es un poquito complicado, pero es interesante. Yo le hago una pregunta a Andrés. ¿Cuánto tiempo dura un cultivo desde que arranca en cero a iniciar a producir ese, digámoslo, material vegetativo para extraer todos esos, digamos, esas ventajas, el cannabinol, todo eso? O sea, tú te has prestado atención, ya eso lo había. Sí. Es que yo estaba un poquito ahí como distraído, sino para hacer como un recuento a las personas. Sí, que mira, también, sí, ya te había comentado, alrededor de 4 meses y medio hasta 5 sería el tiempo que se establece la duración del mismo. Arranca. Sí. Ahora, analizando con base al tiempo que tú nos comentas, que dura más o menos 2 años el proceso de siembra, uno puede ir trabajando. No, yo no dije que el proceso de siembra, yo dije que el proceso para poder legalizar la empresa, etcétera. Entonces, uno puede ir, digámoslo, ir extrayendo e ir almacenando para que en el momento de que uno vaya a arrancar a comercializar, arranca con una muy buena, digámoslo, venta. ¿Podemos analizarlo de esa forma? No te entendí, disculpa. Uno puede generar esos, digámoslo, productos derivados del cannabis y almacenarlos, ¿verdad? De pronto, o se requiere algún tipo de maquinaria aparte, bueno, un extractor para poder almacenar esos recursos de cada 4 meses, cada cuánto empieza uno después de, digamos, de los 6 meses a extraer ese producto. Ya te entendí. Bueno, dentro de la infraestructura necesaria para poder iniciar el proyecto, el ICA sugiere, junto con el Ministerio de Justicia, que se tenga una infraestructura y eso incluye una zona o área de almacenamiento, llámese área de almacenamiento para los productos que tú has obtenido, pueden ser semillas, etcétera. Sin embargo, para el caso de
del cogollo, de la flor, que no está permitido su comercialización, pero sí su entrega a empresas que tengan la licencia de derivados, que es la que otorga el Ministerio de Salud. Entonces eso debe ser entregado inmediato, es decir, no te puedes quedar con el material allí por mucho tiempo. Otro tipo de material, como el caso de semillas o el caso del cáñamo, que no son tan regulados porque es no psicoactivo, partiendo de ahí, entonces ahí sí se puede almacenar. Entonces, bueno, te viene diciendo la estructura como almacenamiento, secado, cuarto de muestreo, área de muestreo, zona donde tengas que tener los insumos, área administrativa, etcétera. O sea, existen unas áreas, unas zonas que son mínimas para poder iniciar el proyecto. Excelente. Vemos que es bien rentable, a pesar que dura 2 añitos en arrancar la parte, digamos, de lo legal, uno puede ir haciendo varias, digámoslo, actividades para el momento de legalizar, uno ir, pero con toda, ¿no? Yo analizo mucho, a mí me gusta como comparar las producciones también en cuanto a la parte de flujo de caja. Entonces yo analizo mucho la parte del flujo de caja de un frutal, hablemoslo del aguacate, de pronto de la guanábana, que pues el plazo para poder, digámoslo, iniciar a producir y a comercializar más o menos son de unos 3 años, más o menos 4 años, que tiene una buena, digámoslo, producción, hablemoslo así. Entonces uno lo pone a analizar, sería uno de los proyectos que uno puede ir vinculando dentro de la granja con el objetivo de ir, digamos, montando la parte legal, y cuando ya cumpla los 2 años arrancar a vender. Entonces sí vemos que es algo muy rentable y pues algo muy eficiente. Qué pena ahí la pregunta, Andrés. Pues bueno, vamos a continuar con otra pregunta y yo ahorita sigo con otra porque a mí esa parte me gusta, ese análisis económico bastante. A yo siempre les pregunto mucho esa parte. Bueno, vamos a continuar acá con Angélica Uricoechea. No sé si nos escuchas, Angélica. Si quieres participar. Sí, pues preguntas realmente no tengo. Es más como, tal vez sí se puede ayudarle a responder un poco las preguntas que le han hecho. En este tema no es solo como cultivos de 4 meses o de 6 meses, ¿sabes? Es un proceso un poquito más allá. Es el proceso desde que tienes las semillas, desde que estás haciendo el quito mejoramiento. Entonces no es un cultivo tampoco que se pueda simplemente poner y cosechar a los 4 meses y ya, sino que sí requiere una cantidad de preparación y de infraestructura. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente empezamos con las peas, y mientras estamos haciendo las peas estamos montando los invernaderos para los cultivos comerciales, y mientras tanto entonces estamos consiguiendo quien vaya a hacer el procesamiento de las flores para hacer las extracciones, o si vamos a hacer nosotros como empresa los que hagamos la extracción. Entonces estamos nosotros haciendo nuestro proceso de licenciamiento y consiguiendo los equipos y calibrando y todo. Entonces sí es un proceso muy muy largo, tal vez no sé si 2 o 3 años, pero por ejemplo el tema de licencias sí se demora en promedio como 1 año, y eso también da tiempo para que uno vaya montando, digamos, el plan de negocio. Y ya después de eso, entonces sí vienen pues las buenas y las malas de la humedad y de las pruebas y de una cantidad de cosas con las que te tienes que enfrentar para eso. Entonces, alguien también preguntaba si era rentable o no. Es rentable, pero es un negocio a largo plazo. O sea, no es un negocio que se pueda pensar como, vamos, yo consigo hoy un pedacito de tierra y medio hago algo y empiezo a cultivar y luego, si quiero, saco licencias. No. Desde el principio, tú sí o sí te tienes que licenciar. O sea, acá tú no puedes hacer nada sin permiso del gobierno. Acá no puedes vender una flor, cultivar una planta, hacer un aceite sin permiso del gobierno. Y eso ya es un costo inicial altísimo. Digamos que sí se puede hacer el tema de autocultivo y demás, pero de ahí no se puede sacar nada comercial. Entonces, si bien es un tema rentable, es un tema costoso desde el principio, y tienen que tener eso en cuenta también. Perfecto, muy interesante, Angélica. Angélica, ¿de dónde nos hablas? Coméntanos un poquito. De Bogotá.
De Bogotá. Genial, Angélica. ¿Y de dónde has tenido experiencia con la parte de cannabis? Sí, algo. Súper. Algo estoy trabajando en eso también. Súper bien. Muy interesante entonces la parte también de producción. Ya me gusta mucho hablar de la parte comercial, pues por lo que es la finalidad en la que todos pues nos vinculamos a un proyecto agropecuario en la mayoría, ¿no? Pues hay también parte investigativa que también es muy, muy interesante, pero es genial, muy, muy interesante tu información. Vamos a continuar para ir dándole cierre. Vamos a mirar, a ver quién más quiere participar. Pablo, antes de arrancar, acabé de enviarles un enlace para las personas que deseen la presentación, para poderlas enviarles en PDF. Por favor, llenen ese formulario que está en el chat para poder obtener sus correos electrónicos, y por medio de los correos les vamos a enviar la presentación, muchachos. También recuerden que en nuestro canal de YouTube van a poder ver esta presentación. Vamos a continuar para ir haciendo las últimas preguntitas con Pablo Tirado. ¿Nos escuchas, Pablo? Vamos a ver. Mientras tanto, Francisco Agustín Correa, ¿quieres activar el micrófono? ¿O alguien que quiera activar el micrófono, tranquilo? Guillermo León. Yo tengo una pregunta, sí. Claro que volviendo pues. al tema de las PEAs, entonces, el ICA pide unas tomas de muestras de flor femenina, las que van a ir también para cromatografía, pero también se piden información de semillas. ¿Cuántas plantas femeninas debiera uno más o menos fecundar, una experiencia que han tenido, para también, digamos, tener esos resultados del número de semillas y el veteado y demás? Teniendo en cuenta que si hay polinización, también van a cambiar, digamos, todos esos cannabinoides en concentración. ¿Cuál sería de pronto la recomendación ahí? Gracias. Perdón, disculpa, se te entrecortó un momentito que no estaba escuchando. Me decías que cuántas plantas, ¿qué? Como se piden tomas de muestras de flor femenina completamente, y también se piden semillas, habrá que polinizar algunas de esas plantas para tener datos pues del número de semillas, de producción, de peso de 1000 semillas y demás. ¿Cuántas plantas por ese bloque uno pudiera pensar en hacer esa polinización artificial para tener semillas? Bueno, en ese caso te sugeriría la mitad de la unidad experimental, que en este caso es lo que te pide el ICA, que es lo que debes registrar ante la autoridad, y pues por unidad experimental serían 10 plantas. En el total serían 30 por genotipo. Ok, gracias. Perfecto, vamos a continuar entonces. ¿Alguien más quiere activar el micrófono? Buenas noches. Muchachos? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Gerson Quijano. No te escuchamos. Gerson Quijano. Gerson, bienvenido, buenas noches. Dale las preguntas. Muchísimas gracias. Andrés, te iba a preguntar puntualmente si uno estuviera interesado en arrancar un emprendimiento sobre esta planta, y ya que ahí mencionan que pues hay una normativa fuerte que más o menos hasta el 2018 quedaron las semillas registradas, ¿uno dónde podría obtener esa información? Es decir, ¿yo dónde puedo ver cuál es la genética de las variedades colombianas? ¿Hay algún lado que compense eso, o donde yo puedo encontrar las semillas para arrancar? Muchas gracias. Sí, en el sistema de cultivares del ICA debe aparecer la información que tú estás solicitando, porque es una información pública. Es decir, es una información que debe estar al acceso de todos. Las que ya se han registrado deben estar allí para que personas como tú deseen saber dónde las pueden adquirir. Sin embargo, estamos hablando de relaciones comerciales entre licencias. Es decir, yo como empresa licenciada busco a alguien que tenga ya la semilla registrada, pero una persona natural, digamos que el acceso tiene otra connotación. Pero si nos vamos a la norma nos dice que para poder yo realizar ese tipo de intercambios necesito tener una licencia, que es la licencia de semillas para 100. Sí, creo que es de semillas para 100, que es la primera licencia del Ministerio de Justicia, en donde me dice que yo con esa licencia puedo comercializar
puedo hacer la tenencia, o sea, puedo tener en mi poder las semillas, puedo comercializarlas y puedo entregarle a personas naturales hasta 19 semillas. Sabemos de que también existe un mercado en las páginas web que no, digamos que no quiero entrar como en controversia, pero sí existen unas páginas que tú puedes adquirir esas semillas, pero no son, entre comillas, legales. O sea, no estás adquiriendo semillas que han pasado por todo el proceso que pues Colombia, entre su marco regulatorio, establece. Ok, vale, sí, no, yo lo mencionaba más como por el lado industrial, pero muchísimas gracias. Sí, bueno, en el caso del lado industrial se necesita eso, primero tener la licencia para poder realizar ese tipo de intercambios y segundo, ir a la página del ministerio o la página del ICA donde debe aparecer cuáles son esas empresas licenciatarias que ya han registrado sus cultivares. Ok, pero entonces digamos que antes de adquirir la licencia yo podría saber qué genética hay en el país. O sea, eso sí se podría consultar antes de yo tener la licencia. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero ok. Entonces sería revisar. Perdón, yo me meto. No vas a saber cuáles son las genéticas porque las genéticas dependen de cada empresa. Ahí les puse el link para que descargues el Registro Nacional de Cultivares y ahí te aparece empresa tal, registró tales variedades y si ellos están dispuestos a venderlo, entonces te van a entregar la información de esa genética, pero si no, no. Entonces no es como una información pública realmente, sino que lo que está público es quién tiene registro, pero no qué dice ese registro. Claro. Sí. Perdón, me vinculo a la discusión. Buenas noches, mi nombre es Rodolfo Mejía, hablo de Bogotá también. Supuestamente el ICA, bajo esa consideración, siempre ha mencionado que es una información pública, es una información abierta. Y sobre todo bajo la consideración de las fichas, que es lo que se comercializa. Y bajo esos términos uno podría tener la posibilidad directamente con el ICA de tener una mayor información. Pero pues obviamente lo que tú dices es muy cierto, o sea, las empresas han metido muchísimo dinero en ese tipo de pruebas y ahora alguien podrá, digámoslo de esa manera, se restringen un poquitico con respecto a abrir la información a todo el mundo. Entonces, ahí tenemos una dificultad. Desafortunadamente, pienso yo, pues luego con mucho respeto también con la experiencia que tengo en esta parte, creo que uno de los principales problemas que estamos teniendo precisamente es en ese punto, lo que tiene que ver con semillas y el manejo, digámoslo, de germoplasma en nuestro país. Desafortunadamente muchas de las empresas que arrancaron aquí en Colombia no se dieron en cuenta, digamos, esa base y literalmente lo que hicieron fue empezar a trabajar con semillas que no tenían, digamos, un buen, digámoslo así, récord genético y con una variabilidad altísima y eso afortunadamente que muchas pruebas al principio con el ICA fueron rechazadas por el órgano general. De ahí que algunos precisamente decidieran montar lo que tú muy bien recomendaste y el compañero chileno que también me parece espectacular, empezar a montar todo su proceso, monte sus plantas madre, monte sus plantas abuela, sus plantas madre, saque y sobre eso empieza a desarrollar su propia genética o su propia evaluación, garantizando que tendrá una muy buena estabilidad o una muy buena variabilidad. Te va a arrancar con semillas en cierta medida sin conocer, digamos, su origen o por lo menos no haber hecho una prueba previa es un riesgo muy grande para esta prueba de evaluación agronómica. Claro, además porque tú necesitas garantizar que vas a tener la cantidad de semillas para la prueba. O sea, si tú empiezas desde semillas y ya cultivaste 60 y te salen 30, ya pues ya no. O sea, sí o sí deberías arrancar de plantas madres, yo estoy súper de acuerdo. Y de hecho, hay una parte de la ley que te permite hacer eso, que es la preparación a las peas. La preparación a las peas te permite hacer el cultivo, digamos que inicial, para poder sacar las plantas madre. Claro, tiene que estar súper reportado también, pero todo eso es parte del camino. Me parece a mí más sencillo que hacerlo de semillas, sin embargo, sí he visto gente que lo hace desde semillas. Entonces, pues sí. Y con el tema de las fichas, en teoría sí debería ser una información pública. Lo que pasa es que pasa a ser información pública cuando ellos registran su semilla para comercializarla. Entonces, en el Registro Nacional de Cultivares, lo que ellos hacen es decir, venga, estas son nuestras características, esto es lo que nosotros vamos a empezar a producir para comercializar, pero todavía no han dicho, vea, esta es la ficha que vamos a vender. Cuando ellos digan, esta es la ficha que vamos a vender y esto es lo que vamos a vender, ahí ya sería una información pública. Entonces, como hay muchas empresas que no quieren vender sus semillas, o no todas, o ninguna, pues todavía la información no está pública.
Ok. Vale, Sí, porque muchísimas de todas gracias. maneras hay que tener en cuenta que todos estos procesos parten de una industria naciente que está encaminándose a llegar a unos procesos bastante complejos. Entonces, eso es lo que dice la compañera, es muy cierto. Cuando hay algunas empresas que están dedicadas solamente a producir sus fines médicos, en este caso la parte de los medicamentos, pero hay unas que se están basadas, como el caso de Watusi, para la comercialización de las semillas. Entonces ya la información pues varía de una a otra. Perfecto, muchachos, muy interesante toda la conversación. Vimos que pues hay unas muy buenas ventajas con respecto a la parte de cannabis, y hay otras pues que aún es una, digámoslo, una producción agrícola que está digamos, es muy nueva, pero vemos muchas posibilidades en donde podemos arrancar desde cero, y de hecho con bastante, hablemoslo así, como bases de generar prácticamente unas certificaciones que van a garantizar una excelente producción, ¿no? Muy interesante todos esos temas con respecto al cannabis medicinal. Bueno, muchachos, ¿alguien quiere hacer otra pregunta para ir cerrando, muchachos? Bueno, mientras tanto, mientras que alguien activa su micrófono, les recordamos, estamos abriendo también el curso de cannabis medicinal, donde Andrés nos va a dar ese curso, Andrés Pacheco. Él es uno de nuestros asesores expertos en AgroKaizen, y por supuesto, de igual forma la metodología se implementa en estos cursos, y este no es pues la excepción. Duran 3 meses. Esos 3 meses el objetivo no es solamente ver algo teórico, sino el objetivo es crear el proyecto, formular el proyecto desde cero. Cómo manejamos esa parte de normatividad, cómo manejamos toda la parte de infraestructura, de nutrición, la parte de sanidad, la parte de propagación. La mayoría de los cursos de AgroKaizen son de pecuarios, pero en este tema pues hablamos mucho de propagación y de montar un ciclo de producción para el área comercial y la parte administrativa. Entonces, las personas que estén interesadas sobre el curso, Andrés, nos vas a regalar tus datos en el chat interno, porfa, para que las personas que estén interesadas te escriban al WhatsApp, por favor, en ese número que va a pasar Andrés Pacheco, y él les va a dar más información con respecto a toda la temática, a toda la parte de costos, el tiempo y las ventajas que tenemos al momento de hacer un curso con AgroKaizen, muchachos. No sé si alguien más quiere una última hacer una pregunta, si tiene alguna duda. Preguntarle Claro que al sí, por ingeniero supuesto. Pacheco, Va a decirnos. ellos ya tienen una experiencia en las PEAs. Después de que presentaron el informe al ICA, ¿cuánto tiempo tardó ellos en digámoslo, aprobar eso para el Registro Nacional de Cultivares? ¿O si hubo muchos requerimientos? Aquí el problema grande que tenemos los que estamos es los tiempos que toman las entidades públicas. Entonces, la experiencia de ustedes, ¿de cuánto tiempo fue? Hola, buenas noches. Aún estamos en eso. Pero ya presentaron un primer informe, el de las primeras PEAs. ¿Y hace cuánto fue? Entonces hay dos registros en camino de 10 genotipos. Tanto uno es psicoactivo, otro es no psicoactivo. Eso fue en el mes de estamos en julio, mes de junio. Sí, hace un mes. Estamos en ese proceso. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Por ahí te voy a escribir con algunas dudas y a ver del curso. Muchísimas gracias por todo. Muy amable. Muy productivo. Con muchísimo gusto, muchachos. Bueno, señores, les agradezco muchísimo. Les agradecemos a todos por su participación. Le agradecemos sobre todo al ingeniero Andrés Pacheco por su tiempo, por esta charla tan interesante, por ese tema muy completo. Les agradecemos bastante,
y pues a todas las personas que nos acompañaron hasta hoy. Vamos a ir despidiendo a todas las personas que están acá en la sesión hasta el momento. Bueno, le damos las gracias a Ada Godoy, le damos las gracias a Alberto Mario Rodríguez, Andrea Peña, Andrés Gómez, obviamente a nuestro asesor experto en la producción de cannabis, Andrés Pacheco, el ingeniero agroindustrial que tiene ya pues experiencia en este sector tan controversial todavía en muchos aspectos, pero con muchísimo potencial comercial. Les recordamos que con él, al número que nos dejó, pueden preguntar por el curso de asesoría, que faltó mencionarles, este sábado iniciamos este sábado 7 de la noche ese curso. Aprovechen que es el momento de emprender en esa empresa. Hasta ahora están empezando pues a ingresar muchas personas y hay mucho espacio todavía, hay mucho mercado que cubrir. También agradecemos a Angélica Uricoechea, a Carlos Rivera, a Claudia Aristizábal, Comercial del Carmen, Daniel Viana, Deyman Sea, Edna Rocío, nuestra asesora experta en acuaponía. Muchas gracias por estar por aquí, Edna. Un saludito bien especial. Efraín Mamani, Felipe Murcia, Gerson Alexander Quijano, Gracie Maca, Guillermo León, Iván Darío Piñeros, Joan Manuel Ayala, John Jairo Díaz, Johan Aristizábal, Jonathan Jiménez, Jorge Arango, José Luis Cruz, Juan Camilo, Kelly, Lisbeth, Luis Mario, Machado Ibaena, Mario Quilambaqui, Nimonosh Luna, Orlando de Jesús Granada, Oscar Barragán, Pablo Tirado, René Mauricio, Ricardo Fernández, Ricky Príncipe, Robert Maigal, Rodolfo Mejía, Rubén Mamani, Samarian Golden S.A.S., Sandra Castillo, nuestra asesora experta en producción de gallinas ponedoras. Muchísimas gracias por estar aquí, Sandra. A Sara Díaz, muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos en un próximo café virtual. Y recuerden que en AgroKaizen fabricamos y materializamos sueños, muchachos. Dios los bendiga, que descansen, pasen muy buena noche. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Un abrazo enorme. Recuerden, estos videos los van a encontrar en el canal de YouTube. Sigan nuestras páginas de Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube para poder ver toda la propaganda, publicidad que hacemos con respecto a estas actividades. Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo, Andrés. Hasta luego.